plantas y los animales nativos nunca tuvieron que enfrentarse con nada como nuestra tecnología. Evolucionaron en la remota soledad de un continente isla. Cuando esa soledad se hizo añicos, algunos fueron lo bastante flexibles como para adaptarse, como el opósum que hurga en los parques que reemplazaron al primitivo monte. Pero muchas otras criaturas se retiraron o desaparecieron. El cambio fue enorme y rápido, conducido por la necesidad, la codicia y la ignorancia. Pero hemos aprendido mucho. Todavía estamos a tiempo de mantener a Australia como un lugar donde merece la pena vivir, nosotros y nuestros amigos los animales. Los primeros colonos europeos se acurrucaban en las playas temerosos del imponente interior que se extendía a sus espaldas. La mayoría de nosotros todavía vivimos en la costa. El 80% de los australianos se apiñan en ciudades desparramadas junto al mar, la gente más urbana del mundo. Solo somos 16 millones de personas viviendo más o menos cómodamente de una tierra del tamaño de los Estados Unidos. Pero nuestro suelo es ahora mucho menos fértil y nuestra sociedad descansa sobre una base de lo más frágil. Al igual que todos los nuevos colonos, nos rodeamos de cosas familiares, viviendas en hilera codo con codo, como para olvidar todas esas enormes mansiones con jardines bien arreglados, repletos de rosas de importación y abejas. Una imitación del hogar. Los efectos a menudo parecen satisfactorios, pero las prácticas de trasplantes aprendidas en el mundo antiguo también produjeron desastres. En el día de hoy, Melbourne se ha visto afectada por la más grave tormenta de polvo que pueda recordarse. La ciudad se vio oscurecida por una oleada de polvo pardo que en algunos lugares alcanzó 150 kilómetros de longitud y 3 de altitud. El tráfico ferroviario y el de carreteras terminaron siendo caóticos y los 3 aeropuertos de la ciudad quedaron cerrados a medida que las nubes de polvo los iban invadiendo. El Consejo para la Conservación del Medio Ambiente de Victoria ha dicho que estas tormentas han estado teniendo lugar cada semana en diversos puntos del estado y que se había llevado toneladas de tierra de la capa de la superficie del suelo. La verdadera naturaleza de la Tierra no puede ignorarse, ni siquiera en las ciudades. El interior continúa enviando advertencias asfixiantes del tributo exigido por la tala y explotación excesiva de los pobres suelos. También se paga un alto precio por ignorar la realidad de las tierras en las que hemos levantado los extrarradios. El sudeste de Australia es el rincón más poblado del continente. Es también la zona más propensa del mundo a los incendios, porque los bosques de eucaliptos han evolucionado junto a las sequías y los incendios. Llamando a base central. Estoy descendiendo hasta donde puedo. A mi derecha veo una casa invadida por las llamas. Y está justo enfrente. Y dada la situación, nosotros no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Pero el fuego en Australia no es solo una tragedia personal. Es necesario para que el monte sobreviva. Esto es parte de una extraña realidad que nos costó mucho tiempo aprender. El fuego no es una calamidad fortuita, sino una fuerza natural en la mayoría de los bosques australianos. Los primeros asentamientos en los márgenes del este estaban encerrados entre paredes de arbustos inflamables. Bosques y selvas muy diferentes de los europeos. Los eucaliptos dominaban, coronados por un follaje pobre y seco, cargado de aceites volátiles, y con el extraño hábito de mudar la corteza además de las hojas todas las estaciones. Estaciones que parecieron imprecisas y poco definidas a los recién llegados, acostumbrados a las primaveras e inviernos europeos. Extrañas criaturas vivían en el monte. La mayoría de ellas nada apetecibles para el paladar del inmigrante. Pero no nos llevó mucho tiempo descubrir el valor de sus pieles y sus plumas.
En 1840 el pintor naturalista John Gould se encontraba entre los pocos que apreciaban la belleza única de los animales de Australia y advirtió de los peligros a los que se enfrentaban. La mayoría de los colonizadores vieron a Australia como un mundo de segunda clase que podía ser explotado, pero con el que no había que tener miramientos. Esperaban hacer fortuna y regresar a casa. La conquista física se llevó a cabo con rapidez, pero el descubrimiento emocional de este hogar tardó mucho en aparecer. Los bosques de Australia fueron la primera porción de su riqueza natural que fue saqueada, y los hábitats más ricos fueron los primeros en caer. Para los primeros colonos, el bosque parecía ilimitado, una fuente inagotable de madera. Esta idea equivocada era comprensible. Se sabía muy poco del continente, la extensión que tenía, si era una isla o no, y qué había, si había algo, más allá del monte. De hecho, solo una décima parte de Australia estaba cubierta por los bosques cuando los blancos vinieron a establecerse. Bosques que incluían los árboles de madera dura más altos del mundo. Después de casi 200 años de tecnología cada vez más avanzada, y a pesar de las recientes leyes para la protección de los árboles, solo queda menos de la mitad del bosque primitivo. Las incursiones en lo que queda del bosque continúan. Las actitudes parecen haber cambiado muy poco en 2 siglos. Estas escenas son típicas de todos los bosques de los que depende Australia para sus suministros de madera utilizada para todo uso. Nuestro rico y fértil suelo puede que haya cambiado la vida del país. Un espacio repleto de materias primas que ha sido creado a lo largo de los tiempos por el paciente proceso del hacedor. Norte de Queensland. Los bosques tropicales dan buena madera. Madera. Más madera y muchísima madera en las selvas tropicales del norte de Queensland, a unas 30 millas al oeste de Kent. Se calcula que la selva alberga unos 35 millones de ejemplares de los árboles de mejor madera que el mundo necesita. Muchos árboles de esta zona tienen hasta 500 años de antigüedad. A medida que se van abriendo nuevas carreteras en las profundidades de la selva, se van descubriendo nuevas especies de árboles de madera rara y valiosa. Pero ahora las actitudes empiezan a cambiar por fin. Las apisonadoras han dejado de actuar. Ahora sabemos que el bosque y la selva en particular no es ilimitado ni tampoco renovable. Esa es la mentalidad de la gente que tenemos ahí arriba. Aquí tenemos muy buena gente. Esta carrera destructiva siguió adelante, pero las protestas han forzado a que algunos retazos entren en la lista de lugares protegidos por la herencia mundial, frente a una dura oposición. Los políticos locales todavía anteponen sus votos a un tesoro natural inapreciable. Queda una pequeña porción de selva tropical preciosa que proteger. Solo quedan 2 millones de hectáreas, una cuarta parte de lo que había aquí antes de que cayera el primer golpe de hacha. Además de ser explotadas por la madera, grandes extensiones fueron allanadas al hacer caminos para las granjas. Los árboles se veían como enemigos y cayeron ante el avance del animal en cuyo lomo Australia se encaminaba a la prosperidad. La oveja trajo muchos beneficios a la nación, pero también arruinó gran parte de la tierra. Los frágiles suelos y las plantas no habían sentido nunca el impacto de una pezuña fuerte, simplemente la caída del suave pie del canguro. Hoy 135 millones de ovejas pastan en las grandes llanuras. Unas cuantas menos que cuando estaban en su apogeo, pero todavía las suficientes como para hacer de Australia la mayor productora de lana del mundo.
En las zonas más altas de lluvias, cerca de la costa, los bosques han dado paso a grandes pastos. Hay un nuevo equilibrio y es más o menos estable, pero el interior más seco no se puede recuperar tan rápidamente. Antes de que la oveja alcanzara el interior, tuvo que atravesar la Gran Divisoria, la única gran cordillera australiana. Se erigía como el único obstáculo para la expansión durante los primeros 30 años de colonización. Todavía permanece como la barrera del sí hay, no hay, de las lluvias seguras, reteniendo la humedad antes de que los vientos puedan transportarla hacia el vasto interior. Pero cierta cantidad de lluvias consigue alcanzar el oeste en forma de pequeños arroyos que desembocan a ese lado de la divisoria y se unen para formar el único gran sistema hidrográfico de Australia, el Murray-Darling. El río Murray serpentea por un terreno muy llano y su caudal varía enormemente, haciéndolo vulnerable a nuestro modo de actuar. Las riberas se desbordan todas las primaveras cuando la nieve se funde, y el río forma miríadas de charcas. Este es el dominio de los majestuosos gomeros rojos de río, porque durante grandes temporadas crecen en suelo seco, pero cuentan con las crecidas para reponer humedad y nutrientes y germinar sus semillas. Cada árbol adulto está flanqueado por una legión de arbolitos nuevos. Utilizamos el río para hacer entrar provisiones y hacer salir la lana. Los primeros vapores se alimentaban de gomeros rojos talados de las riberas. El Murray ha sido represado, retenido y canalizado para mejorarlo como medio de transporte. Y más tarde para proporcionar agua a las zonas sedientas de lluvia a través de las que fluye. El interrumpir el curso del río supuso la perdición para muchas plantas y animales cuyas vidas estaban sujetas a su ritmo de crecidas y sequías. Los lagos naturales producidos por las crecidas fueron condenados a convertirse en reservas permanentes y los gomeros rojos gigantes se ahogaron. Nuestra necesidad de agua produjo grandes proyectos, pero también grandes problemas. La gran presa de Hildon, un milagro de la construcción moderna. La vieja presa de Hildon no podía disponer del excesivo suministro de agua en tiempos de aguas crecientes, así que periódicamente millones de litros se desperdiciaban fluyendo incontroladamente. El agua servía para la irrigación del rico valle adyacente, pero con las crecientes demandas de más alimentos para el consumo local y para la exportación, en el valle resultó urgente una mayor tasa de productividad. Y ahora, a partir del gran embalse que se forma tras el muro de la presa, las primeras aguas se precipitan hacia la base de la torre de admisión para seguir su ruta hasta el riego. Durante siglo y medio, el modelo del colonialismo rural en Australia estuvo dominado por los sueños políticos de tenaces granjeros. Una visión de la vida en estas tierras moralmente más deseable que la vida en las grandes ciudades. Muchos pobres urbanos suspiraban por una modesta independencia en unos cuantos acres. Cerca de 50.000 soldados se instalaron en estas tierras después de las dos grandes guerras mundiales. Algunos triunfaron, pero la mayoría padecieron grandes privaciones y fracasaban finalmente a un elevado coste, de su moral, de los fondos públicos y de la misma tierra. Algunas de estas parcelas pueden servirnos ya de muestra de lo que va a traernos el futuro. Dentro de poco tiempo, los soldados que hicieron la guerra prestarán otro servicio a su país, cuando esta nueva tierra cultivada retorne a la vida. La irrigación ayuda a la cuenca del Murray-Darling a producir la mitad del alimento y la lana de la nación. Pero también produce algo que no había sido previsto, una plaga progresiva que está matando la mayor parte de la tierra. El aumento de la salinidad. Las toneladas de agua que se bombean hacia las llanuras
elevan el índice de aguas subterráneas, haciendo salir las sales minerales a la superficie. Allí se acumulan cuando el agua se evapora. Hasta las tierras más productivas se están salinizando hasta la desertización, y no hay solución práctica a la vista. Nuestro hambre de tierra nos llevó a explorar hasta la parte más marginal del continente, como aquí, en Australia Occidental. Arrancamos la vegetación autóctona que había actuado como una especie de bomba natural manteniendo el agua del terreno bajo tierra. El agua salió a la superficie transportando las sales, úlceras brillantes entre el grano dorado. Los primeros colonizadores a menudo se veían estimulados por épocas infrecuentes de buenas estaciones, y una gran faja del interior de Australia fue entregada al arado. El trigo empezó a rivalizar con la lana como fuente de riqueza. Se produjeron nuevas especies para que florecieran en suelos pobres y de escasas lluvias. Pero la sequía acabó con el sueño. Incluso en las mejores zonas, las cosechas doradas siempre tuvieron un precio. Sales, erosión y con los años plagas de proporciones bíblicas. El ratón común probablemente llegó con los primeros cargamentos y, liberado de los contratiempos y desequilibrios que disfrutaba en casa, enloqueció en estas nuevas tierras. En los años de peste, los perros pronto perdieron su afición a ellos, y en las ciudades donde se cultivaba trigo, los cazaban a toneladas. Una sola ciudad destruyó más de 500 toneladas en una temporada, unos 30 millones de ratones. Con los caminos naturales interrumpidos por el desarrollo de la agricultura, los animales nativos también irrumpieron como una plaga. Durante miles, quizá millones de años, la langosta se mantuvo en un cinturón que se extendía hacia abajo en el interior oriental de Australia. Al plantar trigo y otros cereales en ese cinturón, se convirtieron en plagas ruinosas. Una langosta come una cantidad de comida al día equivalente a su propio peso. Un enjambre de millones acaba con muchas toneladas. Una vez que las langostas emprenden el vuelo, se convierten en un blanco veloz e imprevisible, trasladándose 800 kilómetros en una noche, en enjambres que pueden medirse por kilómetros. Ahora empezamos a ganar las batallas contra las langostas con nuevas y eficaces armas. Helicópteros que las localizan y aeroplanos que fumigan. Pero deberíamos preguntarnos si merece la pena insistir en cultivar más trigo del que necesitamos, en un mundo ya cargado de excedentes y en un suelo que ha sido exprimido más allá de sus límites. Ratones, langostas, hasta las plantas se convirtieron en una plaga. Entre las más dramáticas estuvo el peral espinoso. Importado para formar setos y hacer tintes, se extendió a lo largo de 12 millones de hectáreas de los alrededores de Queensland y Nueva Gales del Sur. Barreras impenetrables de 2 metros de altura encerraban las granjas y volvían a la tierra improductiva. Nada podía pararlos,
hasta que la misma naturaleza fue reclutada. Sus armas fueron las diminutas larvas de una modesta polilla de cactus reclutada de Argentina, de donde es originaria la planta. 3.000 millones de huevos se distribuyeron por las regiones infestadas. Legiones de voraces orugas taladraron las plantas. 25 millones para cada hectárea. Demostraron ser un gran descubrimiento en nuestra búsqueda de soluciones para acabar con las enfermedades que trajimos a esta isla. Agujereando el tejido carnoso, el peral muere. En 1925 la larva había ganado la batalla. Las barreras se vinieron abajo. Los bosques de pesadilla que habían asfixiado la tierra durante 40 años desaparecieron. Los pastos volvieron. El éxito de la guerra contra el peral espinoso fue el primer ejercicio a gran escala en Australia en el control biológico de las plagas. Fue una lección valiosa y las propias armas de la naturaleza fueron desplegadas para liberar a Australia de muchos problemas creados por la invasión de nuevas criaturas. Algunas resultaron, otras pusieron las cosas peor y otras más todavía se están ensayando. Pero las moscas eran una amenaza para el hombre y las bestias. Siempre habían sido prolíficas reproduciéndose en los excrementos de los animales nativos. Ahora, las generosas provisiones salpicadas por todo el paisaje por millones de cabezas de ganado les proporcionaban criaderos más extensos. El ganado evacua excrementos muchas veces al día. Cada excremento puede incubar 1.500 moscas y se multiplican astronómicamente. Hay escarabajos nativos que entierran y comen excrementos, pero no se introducen en campo abierto. Para enfrentarse a esta sustancia extraña, se importaron escarabajos extranjeros. Alimentándose de excrementos, los escarabajos roban el alimento a las larvas de las moscas, y muchas menos larvas sobreviven para convertirse en moscas adultas. Y todavía más importante, los escarabajos dividen la boñiga de vaca en trozos y los entierran para que les sirvan de criaderos para sus propios huevos. Las boñigas desaparecen en cuestión de horas y sus nutrientes fertilizan el suelo. En muchos frentes, a escala grande y pequeña, nuestros científicos perfeccionan los métodos para que sepamos manejar nuestra tierra. Cuando por primera vez llevamos nuestros ganados y rebaños hacia el interior, separando los prados con cercas, cambiamos los pastos y destruimos el equilibrio entre las plantas nativas y los animales. Los cambios favorecieron a los grandes canguros, pero perjudicaron a muchas otras especies más pequeñas. Las especies introducidas fueron provistas de charcas artificiales que también permitieron a los canguros reproducirse. Y las ovejas y ganado vacuno se comieron las hierbas secas más altas, estimulando el crecimiento de hierbas más frescas, tan apreciadas por los canguros que han sido llamadas césped marsupial. El número de canguros se elevó. Los canguros se convirtieron en una amenaza económica y por el 1870 había tantos que los ganaderos les declararon la guerra. La matanza continúa. Cerca de 3 millones de canguros mueren por una sanción oficial cada año. Quizá otros tantos ilegalmente.
Existe la preocupación de que las cuotas sean demasiado altas y que se pongan en peligro a especies abundantes como el canguro gris del este. Pero la cruda realidad es que con el alimento limitado, o los canguros o las ovejas tienen que perder, y tradicionalmente son las ovejas las que generan riqueza. Quizá habrá que desafiar a la tradición. Para salvar la tierra, algunos argumentan que habría que matar a las ovejas y criar a los canguros. Mientras los canguros grandes se incrementaban en número, las especies más pequeñas, como los betongs, disminuían. Ellos vivían con el crecimiento de plantas densas, y las vacas y las ovejas les están dejando sin comida ni cobijo. Ya han desaparecido 17 especies de mamíferos pequeños desde que llegamos aquí, y hemos puesto en peligro a otras 28. Irónicamente, un pequeño marsupial ha encontrado su último refugio en los desechos de la misma sociedad que le desplazó. En un cementerio de coches en Victoria Oeste, un puñado de bandicoots se aferran a la vida, los últimos supervivientes de su especie en el continente. Alguno puede preguntarse si realmente importan unos cuantos marsupiales, más o menos. Aparte de cualquier otra consideración, la lista de extinción indica que la tierra que sostiene nuestro propio bienestar se está degradando. Wallabies, tigres marsupiales, bandicoots, roedores nativos, todos ellos víctimas de nuestra invasión. Para el dingo nativo, él mismo un invasor hace 5.000 años, había presas y carroña en abundancia. Los ganaderos llegaron a aborrecerle. Los dingos todavía son calificados como alimañas. Se ha unido a los cazadores inmigrantes, gatos domésticos, zorros. Introducido como deporte, hicieron estragos entre los pájaros nativos y los pequeños mamíferos. Legiones de especies importadas se hicieron salvajes. Los cerdos salvajes son los mayores destructores y transmisores de enfermedades. Se cree que hay actualmente unos 20 millones de ellos. Las cabras salvajes están arrasando grandes extensiones de monte en el oeste. Los burros salvajes son una amenaza. En el interior hay más camellos que en Arabia, como los burros, reemplazados por medios de transporte motorizados y dejados en libertad. Pero hizo falta el terrorífico impacto de una criatura para llegar a darse cuenta el alto precio que hay que pagar por entrometerse con la naturaleza. La amenaza del conejo. El enemigo público número 1. Un ejército cuyos batallones son de millares de millones nos ataca y nos vence con la fuerza de sus incisivos. Hoy día, a medida que la amenaza que representan los conejos se hace más grave, los líderes nacionales, los granjeros, los ganaderos y los hombres responsables de toda condición se encuentran metidos en una batalla vital. Su premio es la rica y fértil tierra de pastos de Australia. Y los pastos quedan desnudos mientras los conejos destruyen una vegetación que es la que hace que el terreno se mantenga junto y excavan madrigueras laberínticas para guarecerse por debajo de la superficie. Gran parte de Australia podría haber sido hecha para los conejos. El clima templado, suelos arenosos para construir madrigueras, grandes cantidades de hierba. Se reproducen como conejos que son. Nada puede detenerlos, ni las armas, ni las trampas, ni los venenos, ni las cercas. Algunos cercados se extienden unos 1000 kilómetros. Los conejos los atraviesan antes de que la última red haya sido colocada. Llevaron a Australia al borde de la ruina económica y los granjeros recurrieron a medidas más desesperadas. En una sola propiedad había aproximadamente 36 millones de conejos.
Un terrible virus, el mixoma, estuvo a punto de aniquilarlos, pero los supervivientes resisten y continúan reproduciéndose. Se emplean cebos venenosos, que son eficaces, pero por cada conejo muerto hay millares que siguen aún prosperando. La asombrosa fecundidad del conejo es algo ya tradicional. Cada vez son mayores las camadas de roedores y cada vez las cosechas se ven más dañadas. Un problema que día a día se hace más grave. La guerra contra el conejo es una guerra que debemos ganar y que debemos ganar rápidamente. El país podría haberse enfrentado con las ovejas, pero con la plaga de conejos agravando el impacto del exceso de pastoreo, la tierra tenía pocas oportunidades de recobrarse cuando el ciclo, inevitablemente, volvía a las sequías. La vida de una nación depende de su suelo y hemos puesto el nuestro en peligro. Hambre y de sed. No podemos evitar las sequías ocasionales, pero sí que podemos hacer mucho más para controlarlas. ¿Por qué no intentamos la conservación del agua, que es lo mismo que la conservación de la tierra? Innegablemente, esa es la tarea principal para los australianos en la posguerra. Esto era un vergel. La milagrosa tierra se la llevó el viento. Una valiosa tierra que se ha convertido en un desierto. La arena que yacía bajo la capa superior del suelo está libre ahora y se ve trasladada hacia miles y miles de acres más valiosos a los que recubrirá. Es una imagen siniestra y una advertencia más siniestra aún. Una raíz seca es todo lo que queda de los umbrosos eucaliptus que cubrían esta zona, protegiendo el suelo. Nosotros asesinamos indiscriminadamente a los poderosos árboles. No contentos con ello, desenterramos las raíces para hacer vigas, y toda la utilización de las poderosas raíces de estos árboles ha causado la ruina de esta región. La devastación parcial de este parque es el resultado de la erosión, cuando tenía agua. Cuando vuelvan las lluvias, la erosión del agua será muy dura, porque la tierra no está protegida por la hierba, ni por la vegetación de su superficie. Si la erosión resulta incontrolada, entonces se trata tan solo de una cuestión de tiempo. Para miles de familias campesinas el tiempo pasó. Una sucesión de sequías finalmente rompió su tenue agarradero a la tierra. Incluso hace 40 años la lección estaba bien clara y una palabra nueva se unió al vocabulario del debate político: conservación. La devastación y la erosión de la tierra se deben en una gran parte a la ignorancia y a la explotación. La destrucción que hemos realizado de nuestros árboles y arbustos, además de nuestra explotación del suelo, es la causa primaria de la erosión del terreno por el viento y por el agua. Y si no pasamos de la explotación a la conservación, no hay la menor duda de que habremos acabado con nuestro legado nacional. Los estadounidenses en unión se alzaron para luchar contra el problema. Nosotros, los australianos, debemos hacer lo mismo, porque tenemos exactamente el mismo problema. Millones y millones de ovejas han hollado nuestros suelos transformándolos en polvo, que era fácilmente arrastrado por un vendaval. Luego acababa convirtiéndose en esos torbellinos de arena y polvo que alcanzan un elevado nivel. El polvo rojizo vuela por encima de nuestras ciudades, en las costas, y allí el mar los absorberá. ¿Y cuánto polvo puede el mar absorber? Una parte de nuestra tierra, una parte de Australia que se va para perderse irrevocablemente en el Océano Pacífico. «40 años después, las granjas todavía se adentran en el océano. Las ciudades todavía recogen su cosecha de polvo. Y el interior todavía exige un precio ruinoso por no haber calculado las probabilidades y el exceso de producción. O se confía en la suerte y el esfuerzo, o se prepara uno para lo peor, aceptando la sequía como algo natural y administrando la tierra consecuentemente. La retrospección revela los errores primitivos muy claramente. Solo el tiempo y la experiencia podían descubrir la inconstante y a menudo brutal naturaleza de Australia. Las criaturas nativas se adaptaron a las imprevisibles rachas de buenos tiempos. Los animales importados no podían más que perecer, especialmente una vez que eran abandonados por sus amos, los humanos.
Los caballos fueron los primeros en llegar con la colonización de Australia. Ahora son demasiados. La sequía intensifica la presión de los animales salvajes sobre el país. Compiten con los habitantes nativos por la comida y el agua que escasean. Al contrario que los animales nativos, que pueden salir adelante con muy poco, los caballos necesitan agua regularmente, y una vez que el agua penetra bajo tierra, no queda esperanza. Los cuervos y los dingos intervienen a veces para encontrarse con su propia muerte. Para los predadores y las presas igualmente, como para cualquiera que intente sobrevivir en este continente, no hay margen para el error. Por terrible que sea el espectáculo, retrata fiel y simplemente la verdad. Si se excede la capacidad de la Tierra de sustentar la vida, mueren los excedentes. Pero ahora tenemos los medios para evitar esta tragedia. Calcular cuánta vida podría este continente sustentar siempre ha sido una aventura. Ahora las posibilidades para conseguirlo son mucho mayores. Satélites acoplados a ordenadores nos dan una visión de conjunto al instante de cualquier parte de nuestro inmenso continente y nos revelan cuestiones como sequías, erosión y exceso de pastoreo. Monitores en órbita pasan sobre Australia en ciclos regulares. Llevó 500 años trazar un mapa completo de Australia. Ahora se explora 2 veces al día. Los cielos sin nubes, la pequeña población y el enorme interior hacen de esta vigilancia un medio ideal para rastrear las condiciones cambiantes. Todavía es una ciencia en desarrollo, pero el control remoto es ya un instrumento importante para la administración de este vasto continente, especialmente de su frágil interior. El corazón mismo de Australia es una isla de pastoreo rodeada de desierto. Mientras aquí las condiciones no favorecen a las ovejas, el ganado vacuno se adapta muy bien, pero siempre a expensas de la tierra. Se perforó el terreno para extraer las aguas subterráneas, y las presas se convirtieron en puntos focales de las andanzas diarias del ganado. El ordenador revela lo que sucederá. El tráfico concentrado del ganado convierte a los delicados suelos en polvo. Los datos del satélite prevén áreas de erosión que se agrandan paulatinamente. Es una alerta roja para el traslado del ganado. Los satélites registran en sus monitores radiaciones de áreas tan pequeñas como 10 metros cuadrados. Las imágenes se agrandan y son interpretadas mediante técnicas cada vez más sofisticadas. Hasta el más mínimo cambio es detectado y registrado. Las observaciones proporcionan un informe constante y detallado del que se pronostican las tendencias. En lugar de recurrir al trabajo de adivinación, los mayorales cuentan ahora con avanzados métodos que les advierten y les dicen cuándo trasladar corrales y ganado. Desde luego, proporcionar información es una cosa, y asegurarse de que esa información es utilizada, otra. Y la eterna pregunta de si el interior debería ser utilizado o no para el pastoreo, todavía se está considerando. Mientras tanto, el control remoto se combina con la experiencia aborigen para proteger uno de los últimos lugares salvajes en el mundo, el desierto Tanami, a 300 kilómetros al noroeste de Alice Springs. Es una región extensa y llana de arenas y spinifex, trenzada por los lechos de antiguos ríos que todavía canalizan las infrecuentes lluvias.
Las líneas de drenaje aparecen clarísimamente en los sensores del satélite, junto con otras informaciones como las cicatrices dejadas por el fuego. Los aborígenes vagaban por aquí hace solo 50 años, trabajando sus tierras como siempre habían hecho, con fuego. Cuando abandonaron las tierras para las misiones blancas, sus incendios a pequeña escala se interrumpieron. El fuego natural era menos frecuente, pero también más grande y destructivo. La vegetación cambió y muchos animales desaparecieron. Ahora los científicos están reintroduciendo las técnicas de los aborígenes con el fuego, y el desierto Tanami empieza a volver a ser lo que era. Los incendios aclaran el terreno y preparan un lecho de cenizas para las semillas. En su día, una lluvia inesperada despierta las semillas que pueden llevar dormidas 25 años. Con el tiempo, estos incendios a pequeña escala crean un mosaico de crecimiento de plantas variadas. El Spinifex aparece salpicado entre plantas suculentas, con semillas y bayas nutritivas. Es una combinación que conviene idealmente a ciertos marsupiales. Y el Tanami es el último refugio para animales que han desaparecido del resto del continente. Uno es la liebre wallaby, llamada mala por los aborígenes. Quedan ya menos de 200. Con el control por satélite y los incendios selectivos para localizar y promover la mezcla correcta de Spinifex, para proporcionarles cobijo y plantas frescas que les proporcionen alimento, las malas pueden sobrevivir y multiplicarse. Estos diminutos canguros son parte de nuestra herencia única, de la cual ya hemos derrochado demasiado. Otro refugiado de este santuario labrado por el fuego es el bilby, el bandicoot de orejas de conejo. Las malas y los bilbis pertenecen a esta tierra y a nosotros. Si desaparecieran, parte de nuestra identidad como australianos desaparecería con ellos. Este matrimonio insólito de la ciencia con las prácticas tradicionales al menos nos ofrece una esperanza. Por otra parte, todavía hay campo y métodos imaginativos para hacer compatibles nuestros sueños y necesidades con los de la naturaleza de nuestro continente. Eso es especialmente patente aquí, en el extremo norte. Comparado con el resto de Australia, apenas ha sido tocado. Es la última frontera. Y sin embargo, también aquí estamos teniendo problemas. Gran parte del extremo norte de Australia sigue siendo un desierto primitivo de bosques y llanuras inundadas. Todavía tenemos la oportunidad de sacarle provecho sin arruinarlo. Tan pintoresca riqueza se convierte rápidamente en dólares de los turistas. Es un lugar muy diferente del resto de Australia. El norte está gobernado por un clima tropical y lluvias monzónicas anuales. Las lecciones aprendidas en cualquier otra parte no necesariamente se pueden aplicar aquí. Pero incluso cuando nuestros científicos siguen intentando averiguar cómo se comporta este lugar, la misma clase de inadecuada explotación que puso a la Australia templada en peligro ya está haciendo incursiones. Grandes fajas de llanuras de bosques están siendo arrasadas. Su frágil suelo yace desnudo ante el violento ataque de las lluvias anuales. Incluso aunque esto haga al país un gran productor de ganado, el coste será tremendo. Para los contribuyentes y para la tierra que se supone es su bien común. Otra amenaza encierra la riqueza de uranio escondido en este paisaje ancestral. Necesitamos de la riqueza natural, argumentan algunos, para lograr riqueza. Pero si el infortunio cayera sobre estas minas, el agua contaminada por metales pesados iría a parar a los ríos y las charcas naturales que soportan toda la vida en esta parte del extremo norte. Por comparación,
los búfalos asiáticos que convierten estas tierras húmedas en ciénagas inútiles son un problema sencillo. La solución es obvia. Deshagámonos de ellos. Pero si el agua contaminada atravesara esta región inapreciable, no habría remedio. El frágil ecosistema no se recuperaría en miles de años, si es que pudiera recuperarse algún día. Nuestro modo de tratar el tema de los cocodrilos puede muy bien ser un indicador para finalmente resolver el problema. Es un reflejo de cómo ha madurado nuestra relación con nuestra tierra. El tema era simplemente de explotación. Los cocodrilos de agua salada estaban muy valorados únicamente por su piel. Un método rápido para los soldados que regresaban de la guerra de hacer fortuna después de la Segunda Guerra Mundial. Se les cazaba hasta que quedaron ya muy pocos. Cuando la preocupación por nuestra herencia que se perdía creció, los cocodrilos fueron protegidos oficialmente en el año 1972. Ahora hay tantos que cazarlos es una idea respetable. Siempre hemos demostrado gran ingenuidad al responder al reto de vivir aquí y enfrentarnos a los desastres que nuestras acciones han producido. Acorralar a los búfalos para su sacrificio es una solución práctica para un problema sencillo. Pero administrando un lugar tan frágil como es Australia, nos enfrentamos a muchos dilemas que necesitan una respuesta más complicada. Rara vez se trata de elegir simplemente entre explotación y conservación. Tenemos que mostrarnos flexibles, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Especialmente valiosos lugares como la región de Kakadu, del extremo norte, pueden ser protegidos como parques nacionales a salvo de toda interferencia. E incluso aquí continúan las discusiones sobre cuánto debería ser reservado y si los exploradores de minerales deben actuar libremente. Lo que aquí sucede puede sentar las directrices para cualquier otra parte del continente y modelar el futuro de las criaturas únicas que conforman la naturaleza especial de Australia. Más que la de ninguna otra nación, la identidad de Australia está definida por el carácter único de su vida salvaje. Un tesoro maravilloso que se nos ha puesto en nuestras manos. Y tiene tanto un valor práctico como estético. El mundo pagará por ver nuestras riquezas mientras las preservemos. Y todavía más importante, el bienestar de nuestras criaturas salvajes refleja la riqueza de nuestra misma tierra, la base de nuestro bienestar emocional y material. Por su riqueza de vida extraordinaria, por la grandeza de sus paisajes
Australia sigue siendo un país afortunado. Incluso después de 200 años de colonización europea, todavía cuenta con un gran almacén de tesoros naturales. Hemos aprendido bastante sobre la verdadera naturaleza de Australia, para administrar nuestra tierra en beneficio de nosotros mismos y de nuestros amigos los animales. No hay necesidad ni excusa para aferrarse a la tradición inadecuada y a las prácticas rapaces. Mucho del daño que se ha hecho es reversible. Tenemos los medios económicos y la oportunidad. Lo único que hace falta es la voluntad política. También tenemos que ser flexibles. Cuando nos adaptamos al intento de combatir las sequías, el efecto invernadero creado por el comportamiento humano por todas partes está recalentando el globo y nuestro clima está cambiando. Los mares se elevan. El árido interior puede recibir más lluvias, otras regiones menos. Una nueva Australia está en periodo de formación. La nueva fase del largo viaje del continente desde Gondwana. Sean cuales sean esos cambios, tenemos la suerte de que la naturaleza de esa nueva Australia es aún principalmente una cuestión de elección. Nuestra elección.